Buenas tardes. Cuando me invitaron a esta charla sobre qué parámetros de hemostasia son importantes en la toma de decisiones clínicas, lo primero en lo que pensé fue en el dímero D, que es un poco lo que todo el mundo tiene en boga. Y la verdad es que la pregunta nuestra era, ¿qué tan importante es el dímero D? ¿Es un marcador de gravedad? ¿Es un reactante de fase aguda? ¿O es un indicador de trastornos de coagulación en los pacientes con SARS-CoV e insuficiencia respiratoria grave? Para responder esta pregunta, con el antecedente del excelente artículo que habían publicado ustedes como Grupo CAT en Internet, en el cual el análisis mostraba que el dímero D servía para diferenciar severos de no severos, los que van a terapia de los que no van a terapia, y de sobrevivientes de no sobrevivientes, tratamos de ver si nuestra experiencia era similar a esta. Entonces, lo primero que hicimos fue ver cuántos pacientes habían tenido dímero D. Y encontramos que en 491 pacientes se habían hecho 668 determinaciones de dímero D, de las cuales 491 habían sido con valores altos. Cuando buscamos si había una asociación entre el dímero D y las alteraciones de coagulación, no encontramos una asociación fuerte. Y cuando buscamos si en la cantidad de pacientes que estábamos evaluando había habido un aumento de la mortalidad, encontramos que no, ninguno de estos, solamente un paciente había fallecido del resto de los que estaban evaluados. Entonces decidimos buscar en una población mucho más homogénea, que es la de la USO-BNI, que es la Unidad de Soporte Ventilatorio No Invasivo, cuyos primeros resultados con 40 pacientes publicamos en la revista Medicina, y en la que los datos demográficos muestran un poco lo que sabemos de COVID: prevalencia de hombres obesos, pero con una edad mediana de 50 años, un poco menor que la descrita en los estudios europeos y chinos. Cuando buscamos los scores de gravedad, vimos que todos tenían Apache alto, News alto, y PAFI bajo, 129 de PAFI, menos de 200 de PAFI son pacientes extremadamente graves en su insuficiencia respiratoria, con criterios de distrés, sumando el PAFI, las placas, la tomografía. Y todos ellos tenían un dímero D elevado, absolutamente todos. Entonces, solo el 11% tenían dímero D normal, el 89% estaba elevado, esto es con 100 pacientes, complementando lo que les mostraba antes. Y lo que encontramos fue que no hubo relación entre el dímero D y la mortalidad, incidencia de trombosis venosa profunda e incidencia de tromboembolismo de pulmón. ¿Por qué? Porque básicamente todos los pacientes tenían dímero D elevado, los que estuvieron ahí. Trombosis venosa profunda no se identificó mediante ultrasonido en ningún paciente, y obviamente tampoco hubo relación con el dímero D. Cuando buscamos tromboembolismo de pulmón, encontramos 20% de los pacientes que tenían tromboembolismo de pulmón sin trombosis venosa profunda, lo que hace pensar en trombosis pulmonar pura, y el tromboembolismo de pulmón se confirmó por SPECT en 18 pacientes, no por centellograma BQ por la aerosolización, y por tomografía en 2. Y todos ellos tenían dímero D elevado, por lo cual no podemos establecer ninguna relación efectiva. Entonces, lo que nosotros podemos decir es que el dímero D en nuestra población fue de utilidad como pronóstico de gravedad, pero no fue de utilidad para el pronóstico de mortalidad, alteraciones de la coagulación ni tromboembolismo de pulmón. Muchas gracias.